En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Perfecto, va a ser muy bien recibida. Antes de cualquier cosa, bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En estos momentos dándote las gracias por la oportunidad que nos brindas a cada uno de nosotros como varones de poder estar aquí reunidos, llenos de amor, para seguir aprendiendo poco más de tu palabra, pidiéndote que todas las cosas que sean dichas en estos momentos sean correctas hacia tu presencia, que se haga tu voluntad y nunca la nuestra. Ayúdanos a estar atentos y con un corazón dispuesto, pues todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, hay que hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué significa realmente ser un buen varón cristiano? Si hacemos esta pregunta a todo el mundo, probablemente obtendremos respuestas como un buen hombre es aquel que tiene mucho dinero, un buen hombre es aquel que es fuerte físicamente, que puede levantar mucho peso, es aquel que nunca llora, que resuelve todos los problemas en tan solo poco tiempo, o es capaz de demostrar autoridad sobre los demás. Pero la Biblia nos enseña que un verdadero varón no se define por su apariencia, su fuerza o su posición, sino por su carácter, conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es algo triste que esto se lleva llevando desde muchos años atrás, que supuestamente el varón que tiene más dinero, que tiene más poder, quiere decir que realmente es un buen varón, cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. Vivimos en una época donde el concepto de masculinidad está siendo confundido. Muchos hombres creen que ser fuerte significa nunca mostrar debilidad, nunca pedir ayuda o reaccionar con dureza. Sin embargo, cuando observamos la vida de Jesús, encontramos un ejemplo completamente diferente. Jesús fue firme cuando tenía que ser firme, aun cuando trataron de engañarlo, pero también fue compasivo. Corrigió cuando fue necesario, pero también lloró, sirvió, amó y mostró misericordia a todas las personas sin hacer excepción de ello. Él nunca perdió el control de sus emociones, nunca actuó impulsivamente y siempre puso la voluntad del Padre por encima de la suya. Hoy no vamos a hablar de cómo ser hombres, varones según la sociedad, vamos a hablar de cómo ser varones conforme al corazón de Dios. Así que el tema de esta mañana, mis hermanos, será lo que todo varón cristiano debe poseer. Vamos a empezar con el primer punto, que es sobre el dominio propio. Por favor, acompáñenme, y si puede leer un hermano, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Muchas gracias, hermano. Muchas veces pensamos que ser un hombre fuerte no significa tener miedo, nunca equivocarse o resolver todo por nuestra cuenta. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdadera fortaleza no se basa en nuestro carácter como un ser humano, sino que en lo que Dios produce en cada uno de nosotros. Muchas veces dejamos que el estrés o el enojo de las personas crueles del mundo domine nuestro juicio, y eso provoca indirectamente que todo ese enojo que llevamos consigo lo provoquemos también en todas las personas que queremos. Puede ser una palabra, puede ser una acción, por más pequeña que sea, puede llevar consigo una discusión muy fuerte. Dejamos que eso nos domine y dejamos a un lado lo que las Escrituras nos dice cada uno de nosotros. Puede ser un enojo con alguno de nuestros hermanos, con alguna de las personas de fuera. Ese enojo que provoca en nosotros se vuelve más enojo y hace una discusión que en su totalidad nunca va a terminar, porque ninguno de los hermanos o personas supo
cómo tener dominio propio para poder controlar cada una de las cosas en las cuales no pudimos discernir bien en el momento. Cuando hablamos de dominio propio, hablamos de la capacidad de controlar nuestros pensamientos, aquellos pensamientos maliciosos que vienen en nuestra mente. Muchas veces cuando la otra persona hay personas que nos llegan a insultar o simplemente con palabras que parecen blandas, pero son para ofender a la otra persona y eso en un momento nos enciende. Puede ser cualquier palabrita, pero dejamos que eso nos encienda en un momento y provocamos que simplemente nuestro carácter como cristiano se vea afectado gravemente. Hablamos de la capacidad de controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones. No significa que nunca sentiremos enojo. Bien dice la palabra de nuestro Dios, airaos pero no pequéis. Que ese enojo no sea algo que se mantenga por días, ya que si no se va a volver rencor, sino que sea algo fugaz, que en ese momento sí, te enojaste, es claro, pero no se llega a convertir en venganza o en rencor, porque si dejamos que ese enojo siga creciendo, vamos a estar toda la vida llena de amargura y vamos a buscar el mal hacia las otras personas cuando es lo que nuestro Señor Jesucristo no quiere de nosotros. Hoy vivimos en una sociedad donde todo invita a reaccionar impulsivamente. Si alguien nos ofende, respondemos. Si algo no sale como queremos, nos desesperamos. Si sentimos deseos de hacer algo incorrecto, muchas veces simplemente lo hacemos, pero el varón cristiano aprende a detenerse antes de actuar y preguntarse, ¿esto es lo que realmente honra a nuestro Padre? El dominio propio también se refleja en las cosas pequeñas, cómo administramos nuestro tiempo, cómo usamos nuestras palabras, cómo tratamos a nuestra familia y cómo reaccionamos cuando alguien nos contradice o cuando enfrentamos cualquier tipo de tentación. En Proverbios 16:32, si un hermano puede leer por favor, Proverbios 16:32. Mejor ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Aquí, como vemos y acaba de leer nuestro hermano, vivimos en un mundo que admira la fuerza física, el poder y el éxito. Sin embargo, Dios dice que hay algo mucho más valioso que eso. Muchas veces creemos por la apariencia que aquel varón que se demuestra que puede levantar kilos enormes, que tiene grande musculatura, es el más fuerte, cuando en realidad, y vemos en la palabra, es mucho más fuerte aquel que sabe controlar aquellos pensamientos negativos, aquel que es capaz de discernir ante todas las cosas que se encuentran fuera de su control. Muchas veces dejamos que las personas o las situaciones nos afecten como cristianos y en el momento en específico actuamos, cuando es primero escuchar, cuando debemos primero calmar nuestros pensamientos, discernir en ellos y ahora sí actuar y hablar conforme a un verdadero varón cristiano. Es fácil responder con orgullo cuando nos sentimos ofendidos. Es fácil tomar decisiones impulsivas. Lo difícil en este caso es detenernos, respirar, pensar y responder con sabiduría ante la queja o ante la crítica o ante la ofensa que va en contra de nosotros. Muchos problemas familiares, matrimoniales y entre hermanos nacen porque alguien perdió el control por unos segundos. Tristemente, y se ha visto muchas veces en cada una de las congregaciones, como por un pequeño chisme, por más pequeño que parezca, va creciendo y provoca grandes problemas en la congregación porque se crean las divisiones. Por ese mismo pequeño chisme se pudieron crear grandes problemas que se pudieron haber evitado si aprendíamos a refrenar la lengua en el momento indicado. Por eso Dios considera más fuerte al hombre que vence su propio carácter que al que vence a otras personas. Santiago 1:19-20 dice claramente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este pasaje nos da una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Primero debemos escuchar, no debemos actuar conforme a lo primero que escuchamos, sino primero escuchar atentamente, pensamos lo que la otra persona nos está diciendo y al final ahora sí podemos hablar conforme a un verdadero varón cristiano. Generalmente y tristemente hacemos todo lo contrario. Escuchamos a medias, hablamos demasiado rápido y terminamos reaccionando con enojo ante la crítica o ante las cosas que digan en nuestra contra. Como hombres debemos aprender que no siempre tenemos que tener la última palabra. A veces la mejor respuesta es guardar silencio por unos momentos. El dominio propio también consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar. No todo lo que hagamos merece una discusión.
No toda la crítica necesita una respuesta inmediata y no toda provocación merece nuestra atención. A veces solo hay que dejar que la voluntad de nuestro Padre se haga, no actuar conforme a nuestros propios impulsos. Cuando dejamos que Dios gobierne nuestra lengua, evitamos muchos conflictos que podrían dañar nuestra familia. Muchas veces un simple enojo, un simple comentario agresivo hacia las personas que queremos puede destruir toda esa unión, todo ese amor que tenemos entre cada uno de nosotros, nuestro matrimonio o con la unión de cada uno de nuestros hermanos. No sé si tengan algún comentario. Con toda confianza. Fíjate que sí, bueno, sí es importante, sobre todo, controlarse en la persona. A veces en el mundo no hay control, ¿verdad? No hay control y la gente se desespera y como no tiene control, no tiene dominio propio, entonces todo eso le trae consecuencias. O sea, hemos visto casos, a veces hasta en los matrimonios, ¿verdad? donde el dominio propio no existe, o sea, se rompe completamente y va más allá de una agresión verbal, porque no me incomodó lo que me dijo, no me gustó, y entonces eso se extiende a tal grado que vienen consecuencias graves. Entonces es cuando aparentemente entra y me hubiera detenido, o se empieza la conciencia a redarguirte, ¿verdad? ¿Por qué no me frené, verdad? Entonces yo creo que también nosotros como cristianos debemos también de que si alguien o de aquí para allá, de allá para acá, hay alguna indiferencia, algún mal pensamiento, qué sé yo. Entonces yo creo que las dos partes tenemos que ser un poquito maduros y entender lo importante que es el dominio, ¿verdad? Y cuando uno acepta el error, ¿verdad? Cuando alguien tiene una conciencia, o sea, no enojarnos, ¿verdad? Simplemente aceptar, ¿verdad? El error. Si soy mal, pues acepto mi error, que es lo más bonito, pero que no se rompa ese dominio propio, sino que sepamos atraparlo y detenerlo a la manera de no ir más allá de lo que puede ocasionar, ¿verdad? Porque a veces es importante mejor detenernos, aceptar el error, aceptar la culpa de todo lo que no son, pues tenemos ejemplos. Entonces, pero sí es importante entender bien, como usted lo mencionó ahorita, lo que es el dominio propio. O sea, cuando tú lo controlas, no hay problema. O sea, hay un acuerdo entre la persona y tú. Cualquier afectado, si es de allá para acá, de aquí para allá, pero lo platican bien bonito así, y acá lo que llegas tú, no, mano, está bueno, ¿no? Gracias por corregirme, ¿verdad? O sea, a veces hay que saber que, bueno, gracias por corregirme, ¿verdad? No lo vi de esta manera, pero te agradezco mucho. Entonces, ¿cómo termina? Autodominio propio, lo supiste manejar y llegaron a qué? A un acuerdo y pues, o sea, no pasó nada. Pero sí es importante entender lo que es el dominio propio, aparte de lo que se está diciendo, es correcto. Pero sí tratar de entenderlo así abiertamente, no exaltártelo luego, no enojarte, sino contrólate. ¿Por qué? Porque después vienen consecuencias, aún dentro de la iglesia. Digo, en todas partes, no más aquí. Sí, tristemente muchas veces por un enojo o por algo en lo cual sentimos en ese momento, después nos llegamos a arrepentir después de lo que dijimos y se crean muchos problemas. Por eso es importante, como dice, en el momento justo arreglarlo con nuestros hermanos, con la persona que no está a nuestro alrededor, porque como dice la palabra de nuestro Dios, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, Él va a estar ahí presente para que todo exista una pronta solución. Muy bien. El segundo punto que vamos a tratar es valor para ser vulnerable. Por favor, hermanos, acompáñenme, y si un hermano puede leer 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. Actualmente, y es algo que también se lleva desde hace mucho tiempo, muchos hombres crecen o siguen teniendo la idea de que nosotros, como varones, debemos mostrarnos fuertes e indestructibles, que los hombres no lloramos, nosotros podemos solos y que no debemos mostrar nuestra debilidad ante los demás porque nos hace, entre comillas, menos varones de lo que somos. Pero ese pensamiento no viene de la Biblia. La Biblia muestra que Dios trabaja precisamente cuando reconocemos que lo necesitamos. Muchas veces, en muchas ocasiones, dejamos que las mismas adversidades de todo lo que nos rodea
nos van alejando de Dios, cuando debemos hacer todo lo contrario. Debemos, aún en nuestras dificultades, acercarnos más a Él, porque muchas veces nuestros pensamientos se dominan por ello y no tomamos el tiempo para hacer lo más fundamental de todo, que es orar hacia nuestro Dios. Por más pequeña que parezca la dificultad, por más pequeña que parezca la adversidad, hay que orar a nuestro Dios, tener esa confianza y tener esa relación con nuestro Padre Celestial, de que la estamos pasando mal, de que necesitamos ayuda. Mientras muchas veces tratamos de aparentar que todo está bien, será difícil que permitamos que Dios transforme aquellas áreas donde realmente estamos luchando, porque claramente no le podemos esconder nada a Dios. Dios ya sabe por lo que pasamos, Dios ya sabe lo que estamos pasando y Dios va a saber lo que vamos a pasar después. Pero aunque Él lo sepa, Él quiere que nosotros le pidamos. Él en su palabra dice que soltemos todas nuestras ansiedades hacia Él. Y es muy importante, mis hermanos, hacer esto. Todos tenemos diferentes luchas con el enojo, algunos hermanos luchas con sus propios pensamientos, otros con la ansiedad, otros con los factores económicos, otros con la falta de perdón, otros con las tentaciones, etc. Pero el primer paso para vencer todas estas cosas, mis hermanos, es reconocer que hay una lucha interna, que realmente necesitamos ayuda, principalmente, primeramente, y de nuestro Dios, porque sin Él no somos nada. Y ya después tener la confianza de hablar con aquellos hermanos y de hacerles saber que la estamos pasando mal, que saber que realmente necesitamos ayuda, dejar ese orgullo atrás. Bien dice Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Uno de los errores que cometemos como hombres es pensar que cuando estamos pasando por momentos difíciles debemos alejarnos de nuestro Dios. Y tristemente ha habido casos en los cuales los hermanos pasan por tantas dificultades que llega un momento que ya no nos vemos aquí reunidos. Y hacen todo lo contrario a lo que dice nuestra palabra, y es que entre más dificultades pasemos, más cercanos debemos estar a nuestro Dios. Cuando nuestro corazón está roto, Dios está más cerca de nosotros. Él conoce nuestras preocupaciones aunque nadie más las vea. Él conoce el cansancio que llevamos, las responsabilidades que cargamos, las presiones del trabajo, las preocupaciones económicas y los problemas familiares con los cuales cargamos cada uno de nosotros. No necesitamos aparentar ante Dios que estamos bien, porque Él ya conoce nuestro corazón, Él ya conoce nuestras obras y precisamente porque las conoce, quiere restaurarlas. Acompáñenme, mis hermanos, a Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, y si es posible, hermano, pueda darle lectura, por favor. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y así está claro, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nunca quiso que camináramos solos. Muchas veces creemos que somos indestructibles, que vamos a poder con todas las cosas que nos rodean, que podemos solos, pero va a llegar un momento en el cual nos vamos a derrumbar, va a llegar un momento en el cual queramos rendirnos y dejar todo atrás. Sin embargo, aún con esa aflicción, aún con todo lo demás, hay que tener claro que nunca vamos a estar solos siempre y cuando tengamos a nuestro Dios. Podemos tener todo, supuestamente, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Pero podemos estar vacíos, pero si tenemos a Dios, lo podemos tener todo. Sí, es correcto. A veces pues las luchas son diarias, hermanos. Las luchas como cristianos son diarias a cada momento. Y a veces, por lo que usted quiera, muchas veces queremos en esa lucha nosotros solos arreglarlas. No vamos a poder. ¿Sí? Entonces necesitamos buscar la manera de cómo sobrellevar esa lucha que estoy llevando. A lo mejor yo no puedo con ella, pero puedo hablarle a mi hermano, oye hermano, ¿me puedo pasar contigo, hermano? ¿Dónde te veo, hermano? Estoy pasando por una situación muy difícil, acompáñame, o qué me aconsejas. Entonces buscar ayuda. Sabemos que el Señor está con nosotros, como sabemos ahorita. Dice que Él nunca nos ha dejado. Dice Él está todos los días, hasta el fin del mundo, está con nosotros. Pero también tenemos ayuda de hermanos, que a lo mejor un poquito más de madurez, esos hermanos, que te pueden ayudar a salir de esas luchas, de esas batallas, porque son constantes. ¿Sí? Entonces, como siempre lo hemos dicho, las luchas no se van a terminar. Va a haber todo el tiempo, va a haber todo el tiempo, va a haber luchas, va a haber batallas, que a veces no vamos a poder solos, necesitamos el apoyo, ¿sí? de buscar la ayuda con algún hermano. Que mi hermano me puedes apoyar, me puedes ayudar en esto,
una lucha tremenda, y a veces pero a veces cometemos el error, como se dice, no, yo puedo solo, no necesito al hermano, ¿para qué? No lo voy a molestar, no se trata de molestar, se trata de que tú puedas salir de esa lucha, pero solo no vas a poder, o sea, reconoce que no vas a poder solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas el apoyo, ¿sí? Porque cuando en el cuerpo de Cristo, cuando un hermano se duele, ¿qué pasa? Todos nos dolemos, ¿no? Pero ¿cómo nos vamos a doler, hermano, si no sabemos lo que está pasando? O sea, involúcrame porque soy tu hermano, ¿sí? Porque soy tu hermano y estoy para ayudarte, estoy para apoyarte, y a lo que pueda ayudarte, pues aquí estoy, o sea, no vas caminando solo en el camino, va el Señor con nosotros, pero aquí estamos también nosotros, o sea, tenemos muchos hermanos que nos pueden ayudar a salir adelante. Y bien dijo 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 7, además del dominio propio, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y es claro, hermanos, que aquel hermano que sabe aceptar cuando está mal, sabe pedir ayuda, tiene mucho valor. Mis hermanos, no pensemos que por pedir ayuda vamos a ser cobardes, todo lo contrario. El valor nace cuando realmente aceptamos que estamos pasando mal. Y para eso es claro que lo primero es que necesitamos a Dios. Ante cualquier cosa, ante cualquier adversidad, siempre vamos a necesitar de nuestro Dios para seguir adelante, porque sin Él no somos nada. Por eso existe cada uno de nuestros hermanos. Por eso existen cada uno de los hermanos que llevan tiempo en la congregación, lo suficientemente maduros como para poder ayudarte. Y también aquellos hermanos con los cuales tienes la confianza, tienes una amistad de sentirte bien del hecho de decirle todas esas cargas con las cuales llevas pasando por mucho tiempo. Y es triste, muchas veces minimizamos nuestros problemas cuando no es lo correcto. Es claro que muchas personas pasan todo tipo de cosas y aún más fuertes, pero también, mis hermanos, es muy importante como varones tener esa confianza y esa comunión de cuando estamos pasando por dificultades, tener esa confianza de contársela primeramente a nuestro Dios, aunque Él ya lo sepa, pero también contárselo a cada uno de los hermanos y saber realmente cuándo necesitamos ayuda. Y creo que es claro que cuando un hermano ora por nosotros, nos anima, nos aconseja, conforme a la palabra de Dios, es algo muy bonito. Te sientes más reconfortado al saber que tanto Dios como los hermanos te quieren mucho. Te sientes querido, te sientes apreciado, te sientes valorado por lo que eres. Aún en todas esas dificultades hay que tener claro que hay que aceptar, hermanos, la ayuda. Y así podemos seguir adelante todos unidos. Aún en medio de todas esas dificultades podemos seguir adelante. Lo importante es siempre mantenernos unidos, con un corazón dispuesto y llenos de amor. Y también es claro que debemos preguntarnos si realmente nosotros también ayudamos. Hay que claramente aceptar la ayuda, pero también cuando vemos a un hermano triste, cuando vemos a un hermano que está pasando por muchas cosas a su alrededor, también hay que estar dispuestos a ayudar a ese hermano, no simplemente ver, sino también actuar conforme a lo que estamos viendo. Y podemos ser una de las pocas alegrías por las cuales está pasando ese hermano. No sabemos por qué dificultades está pasando, entonces es muy importante ayudar a nuestros hermanos, pero también dejar que ellos nos ayuden a nosotros. Debemos estar atentos para apoyar al hermano que está pasando por un momento difícil. Eso también refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, a veces, a mí me ha tocado que hermanos se han animado y me han dicho, ¿qué pasa, hermano? ¿Todo bien? ¿Y qué pasa, hermano? Porque, ¿cómo lo notamos, hermano? A veces no lo expresamos, pero yo creo que todos los hermanos están de acuerdo conmigo en esto de que a veces ves el rostro del hermano y sabes que el hermano se está pasando por algo, ¿va? O sea, el rostro siempre delata a cualquier nosotros, ¿va? Y hay hermanos que se entregan, oye, hermano, te veo así, todo bien. Y es cuando el hermano pues, saca eso, ¿va? De que, entonces pues, me siento mal, ¿va? Fíjate que me pasó esto esta semana. A veces, con ver el rostro del hermano, ¿sí? O vemos que su preocupación, vemos que hay una necesidad en el hermano, ¿sí? Por eso siempre tratamos de decir, hermano, si hay alguna situación, te podemos ayudar, pues cuentas con nosotros, ¿no? O sea, que sepa que no estás solo. Pero siempre el rostro nos va de la cara, a veces sin decir nada. Sí. Y bueno, un ejemplo muy claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre acudía a su Padre, y tenemos un ejemplo cuando oró en el Getsemaní, que le dijo si es posible que pasara de mí esta copa. Era claro que ella sentía esa preocupación por lo que iba a pasar, pero aún así con eso, aunque él ya supiera lo que iba a pasar en un tiempo después,
Él dejó que la voluntad de su padre se hiciera conforme a la de su padre. No dejó que las cosas se cambiaran, sino que dejó todo en manos de Dios y todo salió conforme a su voluntad. No sé si tengan algún comentario, mis hermanos. Bien. Ahora vamos al siguiente punto, que es también el último, pero no quiere decir que menos importante, que es el amor que refleja a Cristo. Acompáñenme, mis hermanos, a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 4. Y si le pueden dar lectura, Apocalipsis capítulo 2, versículos de 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas gracias, mis hermanos. Aquí tenemos un ejemplo claro de la iglesia en Éfeso. Como vemos, hicieron mucho trabajo, tuvieron paciencia, soportaron a los malos, probaron a los que dicen ser apóstoles y no lo fueron, los hallaron mentirosos, han sufrido muchas cosas pero han tenido paciencia, han trabajado arduamente por amor de su nombre y no han desmayado. Sin embargo, dejaron a un lado atrás una de las cosas más importantes que muchas veces como hermanos dejamos atrás, y es que dejaron su primer amor. Muchas veces ya simplemente venimos los jueves, los domingos, capaz en las mensuales. Muchas veces solo venimos ya como una rutina. Venimos, nos sentamos, escuchamos, nos vamos, comemos, etc. Pero le estamos dejando atrás lo más importante, y es el amor. Podemos hacer muchas cosas, mis hermanos, podemos hacer muchas cosas en la congregación, pero si no tenemos amor, de nada sirve. De nada son valiosas para nuestro Señor Jesucristo. Puede haber hermanos los cuales hagan muchas cosas por la congregación, puede haber personas que también las hagan por muchas cosas por todas las personas. Sin embargo, puede ser simplemente un disfraz, puede ser simplemente una apariencia para demostrar que son buenos cuando en realidad son todo lo contrario. Así que, mis hermanos, no debemos dejar atrás la cosa más importante, que es el amor. La iglesia en Éfeso trabajaba, servía, defendía la verdad y tenía paciencia. Todo parecía bien. Sin embargo, habían dejado atrás una de las cosas más valiosas que cada uno como nosotros como hermanos debemos tener día con día, y es el amor hacia toda nuestra obra. El hecho de limpiar la iglesia ya es un acto de amor. El hecho de servir a nuestros hermanos ya es un acto de amor. El hecho de estar presentes para ellos y apoyarlo en aquello que nosotros podamos hacer ya es otro acto de amor. Podemos hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas con amor, mis hermanos. Hay que ser verdaderamente sinceros con lo que hacemos, porque Dios no va a ver lo de afuera, sino simplemente va a ver lo que está adentro de nosotros. Esto nos enseña que es posible hacer muchas actividades mientras nuestro corazón poco a poco se enfría. Podemos venir cada domingo, participar, conocer mucho de la palabra, pero si dejamos el amor atrás con Dios, algo muy importante se ha perdido en cada uno de nosotros. Nunca debemos permitir que las adversidades ni las cosas enfríen nuestro corazón, sino todo lo contrario. Cada vez que estamos aquí, cada vez que hablamos con Dios, cada vez que estamos presentes con nuestros hermanos, el amor debe verse reflejado en cada uno de nosotros. Dice Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y es claro que fuera de la iglesia, cuando nosotros actuamos con amor hacia cada una de las cosas que hacemos, en el trabajo, cuando hacemos todo con amor, el hecho de ayudar a las personas sin buscar algo a cambio también demuestra nuestro amor, y es cuando las personas ven algo diferente en nosotros. Claramente no van a gloriarnos por eso, porque no es por nosotros que podemos mejorar, que podemos dar amor, sino es por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la sabiduría, que nos da la oportunidad de cambiar aún en medio de nuestros tantos errores. Jesús no dijo que las personas reconocerían a los discípulos por cuanto conocían de su palabra.
tampoco por cuánto tiempo llevaban en la congregación, sino que serían reconocidos por amor. Y es claro que hay que aprender, mis hermanos, pero cuando aprendemos de la palabra, sabemos de la palabra y la ponemos en práctica con amor, definitivamente es un acto maravilloso que nuestro Dios ve reflejado en cada uno de nosotros. Y este amor comienza en casa. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa cuando llegamos del trabajo? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestros padres? ¿Cómo es nuestro trato hacia ellos? Porque podemos mostrar un buen trato hacia los demás, podemos mostrarnos amables, podemos tener juicio y también podemos mostrar un dominio propio hacia las dificultades. Pero cuando llegamos a casa, ¿cómo es realmente cómo actuamos con nuestros seres más cercanos? No debemos mostrar una máscara, sino debemos ser genuinos y cambiar aquellas cosas las cuales nos afectan y afectan nuestra relación con Dios. Muchas veces decimos, yo así nací, yo así me voy a quedar y no voy a cambiar. Cuando es todo lo contrario, mis hermanos. Aún con todos nuestros errores, nuestro Dios nos dio la capacidad de poder cambiar. Y es gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en aquella cruz, que pudimos librarnos de aquel pecado en el cual estábamos. Y es gracias a Él que nosotros podemos estar aquí, que podemos estar unidos como hermanos y podemos tener la esperanza de, si un día Dios lo permite y si hicimos todo conforme a su voluntad, de poder estar ya con Él en los cielos. Es claro que va a haber muchas cosas difíciles a la hora de cambiar. Muchas veces va a haber personas las cuales te retachen aquello en lo que te equivocaste y hasta uno mismo se va a sentir culpable por las cosas que ha hecho mal. Sin embargo, en ese infinito amor y en esa infinita misericordia de nuestro Dios, nos da la oportunidad de ser mejores. Así que, mis hermanos, por más difícil que parezca el camino, no dejemos que eso nos afecte, sino tengamos la voluntad y el amor de poder cambiar día con día, aún en medio de toda esa tempestad. Y también es claro cómo tratamos al hermano que tal vez nos dañó, a la persona que nos dañó. El amor en muchas ocasiones va a ser difícil de demostrar porque va a haber personas que no demuestren el mismo amor que nosotros. Va a haber personas que nos dañen, va a haber personas que simplemente quieran vernos caer. Y ahí se va a ver realmente reflejado si realmente tenemos amor. No debemos transformarnos en aquello que nos hacen, sino transformarnos en un verdadero carácter de nuestro Señor Jesucristo. El amor cristiano no depende de cómo nos traten, depende de quién vive dentro de nosotros. Y ya lo vemos claro entrelazado con el dominio propio. Podemos simplemente dejar que eso nos afecte y va a ser un cúmulo de grandes rencores y grandes venganzas. Pero nosotros decidimos realmente quién vive en nosotros, si el diablo o si nuestro Señor Jesucristo. Aunque claro está que muchas veces nosotros mismos somos los culpables de todo eso. Nosotros mismos dejamos que nuestros pensamientos, que nuestras emociones, que nuestro enojo nos invada por completo. Y para eso también es muy importante el dominio propio, saber cómo dominarnos ante esas dificultades y tener el suficiente amor como para poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es claro que las palabras son bonitas. Podemos hablar mucho, pero si tampoco actuamos en el momento, de nada sirve. Hay que, también sí es cierto, hay que orar por nuestros hermanos, pero también hay que actuar cuando la están pasando mal. Si podemos apoyarlos económicamente, podemos apoyarlos económicamente. Si podemos darle mandado, como lo hemos estado haciendo cada mes, podemos ayudar para el mandado. Si también podemos incluso solo escucharlos. Ese hermano capaz estaba pasando por un día muy complicado y qué mejor que poder estar presente para cada uno de ellos y hacerles saber que lo amamos en Cristo, que lo amamos con todo nuestro corazón y que ese hermano genuinamente se siente en confianza de poder estar bien, de que aún en todas las preocupaciones que hay afuera pueda sentir ese amor dentro de la congregación, que se pueda sentir tranquilo y que pueda dejar a un lado todas esas preocupaciones para solo concentrarse en adorar a nuestro Dios. Vivimos en una época donde es muy fácil decir que amamos, pero amar bíblicamente también significa actuar. Un hombre demuestra amor cuando dedica tiempo a su familia. Hay que trabajar, mis hermanos, es claro que el trabajo es muy importante, pero también hay que demostrar ese amor a nuestra familia dándose tiempo para estar con ellos. También nosotros como varones, no solo las hermanas, también nosotros como varones, como padres, debemos instruir a nuestros hijos. Los dos son pieza fundamental para que aquel pequeño nazca siendo un buen varón cristiano. Cumplir con nuestra palabra. Muchas veces
decimos cosas y no las cumplimos, y eso indirectamente desilusiona a todas las personas, incluso a los pequeños. Muchas veces le podemos prometer muchas cosas a nuestros hijos, a nuestros hermanos, pero si no las cumplimos, de nada sirve. Sirve sin esperar reconocimiento. Hay que dar amor a nuestros hermanos sin esperar un reconocimiento a cambio. Hay que hacer las cosas y capaz si no nos vean. Capaz si hacemos muchísimas cosas con amor y no nos van a ver. Sin embargo, hay alguien que sí nos ve, y es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él es el que verdaderamente nos ve a la hora de apoyar a todas las personas que nos rodean. Ayudar a alguien que lo necesita sin esperar nada a cambio. Saber que podemos ayudar con amor y con firmeza ante esas personas que están pasando por dificultades. Hay muchas personas, capaz si no podemos ayudar a todos, pero sí podemos ir ayudando poco a poco, y podemos también pedir por ellos. No podemos estar presentes en todos los momentos, pero el que sí puede es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él sí va a poder estar presente para poder apoyarnos en todo momento. Y principalmente aquel hombre que demuestra amor es cuando pone a Dios en primer lugar, ante cualquier cosa. No importa el qué, no importa el cómo, siempre nuestro Dios va a ser su primer lugar en todo. El amor no siempre va a ser cómodo, muchas veces implicará sacrificio. Así amó nuestro Señor Jesucristo. Y es claro que el amor demostrado más perfecto de todo lo que conocemos es nuestro Señor Jesucristo. Aún en todos esos insultos, aún en todos esos golpes, aún en todo lo demás, no importó. Él ante los fariseos actuó con firmeza, con amor y con la palabra de nuestro Dios. No se dejó llevar por las emociones, como muchas veces lo hacemos, sino que lo hizo para enseñar y para instruir. Estuvo rodeado de pecadores, pero también Él los amó. Amó a todos sin excepción. Los apoyó sin esperar algo a cambio. Y el ejemplo claro está cuando estuvo en aquella cruz. Aún en todo ese dolor, nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por cada uno de nosotros y nos dio la oportunidad de ser salvos. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, mis hermanos. Dar amor sin esperar nada a cambio. Va a ser muy difícil, va a haber muchas cosas que nos vayan a detener, personas las cuales actúan con crueldad, momentos en los cuales parece todo muy complicado, pero aún con eso podemos tener la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, de ser ejemplo y de ser verdaderos varones en Cristo. Si hoy nos preguntáramos ¿qué necesita un hombre para agradar a Dios?, quizás podemos pensar en muchas cualidades, pero es claro que un varón necesita, primeramente, dominio propio para gobernarse a sí mismo antes de dirigir a otros. Un buen líder conoce las virtudes y defectos propios, pero también conoce las virtudes y defectos de cada una de las personas que nos rodean. Y también tiene ese dominio de reconocer en aquello en lo cual falla. Necesita el valor de reconocer sus debilidades para depender de Dios y permitir que otros le ayuden. No dejar que nuestro orgullo como varones nos domine, sino que aceptar cuando realmente necesitamos ayuda y poder seguir adelante unidos y llenos de amor en este camino de nuestro Dios. Y sobre todo, necesita un amor genuino por Cristo que refleje en cada área de su vida. Muchas veces no solo hay que decirlo, sino también demostrarlo a cada una de las personas, a cada uno de nuestros hermanos. Muchas veces, y es triste, damos por sentado todo. Muchas veces siempre, cada domingo, cada jueves, tenemos la oportunidad de ver a nuestro hermano, pero uno nunca sabe cuándo Dios nos vaya a llamar. Uno nunca sabe el momento en el cual Dios nos vaya a llamar a su presencia y ese hermano ya no está. Así que por eso, mis hermanos, es claro que hay que dar amor sin importar el qué. No, si en estos momentos se encuentra peleado, si en estos momentos tiene algún conflicto con su hermano, tenga la oportunidad y tengas amor de arreglarlo con ese hermano, porque no sabemos el día en que nuestro Dios nos vaya a llamar a cualquiera de nosotros a su presencia. Y qué mejor que, aunque la pérdida sea dolorosa, tener ese recuerdo bonito de que pudiste dar amor a todas esas personas, a ese hermano al cual querías mucho. Porque muchas veces, si es triste, vemos cómo hermanos se pelean y eso no solo es de días, sino que incluso dura años. Y tristemente el hermano fallece y el hermano nunca pudo pedirle perdón o viceversa, nunca pudieron solucionar los problemas que tenían entre ellos dos. Así que, mis hermanos, es muy importante siempre dar amor, no hacer las cosas por esperar algo a cambio, sino hacerlo conforme a un verdadero carácter cristiano. Cuando estas tres cualidades están presentes, el hombre no solo cambia,
sino que también influya positivamente en su familia, en la congregación y todas las personas que nos rodean. Es muy difícil cambiar el mundo porque está lleno de maldad, mis hermanos, pero podemos empezar de poco en poco. Podemos empezar aquí con nuestros hermanos, demostrando ese amor tan bello que podemos tenernos entre cada uno de nosotros. Ser unidos. Y no importando la adversidad, no importando las dificultades que hay afuera, cuando estemos aquí reunidos, poder sentir esa paz, esa tranquilidad que solo les está cuando estamos con nuestros hermanos y con la cual nos da nuestro Señor Jesucristo. No sé si tengan algún comentario. Adelante, hermano. Nada más tener en claro, hermanos, el dominio propio es una línea muy delgada. Ahorita mencionaba, hermano, la represión emocional que a veces tenemos uno como hombre, a veces, es decir, estoy bien, todo muy bien. Puede haber un problema y hay hermanos que dicen, sí, yo sufro el agravio, yo puedo sufrir el agravio, pero a veces ese agravio me afecta a mí como cristiano, me afecta a mi familia en el ámbito, en el ciclo familiar, en el ciclo de la iglesia, y a veces ese sufrir el agravio no se resuelve, como ahorita mencionábamos. El dominio propio es ese, es qué voy a hacer ante tal situación, qué voy a responder ante tal acción, y no podemos nada más reprimirlo, sino que es saber qué es lo que tenemos que hacer, no nada más estar en la aceptación de lo que vaya a pasar, porque muchas veces lo podemos hacer. Se presenta un problema, se presenta alguna situación y preferimos reprimirlo, decir, bueno, si el hermano tiene eso contra mí, pues allá él con Dios. A veces así lo podemos pensar y no se arregla y lo reprimimos y a veces nos llega a estar triste, nos llegan a estar con enojo y no es así. El Señor Jesucristo también mostró sentimientos negativos, si lo podemos llamar de esa forma, al momento en que el Señor Jesucristo se molesta al llegar al templo y ver toda esa gente haciendo mercado dentro del templo. Entonces se molestó. O sea, hay sentimientos que tienen que estar bien canalizados, así como los que son padres que se molestan con los hijos, decirlo, ya te dije como 3-4 veces tal acción y no la has hecho. El enojo está bien canalizado, muchas veces lo podemos reprimir. Y otra, Mario, es la situación de controlar un discurso. ¿A qué me refiero? A ser astutos de forma maquiavélica. Puede pasar el dominio propio a ese tipo de situación. Decir, bueno, ¿cómo le hago a hacer yo para que yo salirme con la mía? Y a veces no es dominio propio, a veces lo podemos pensar. Es decir, si yo tengo esta idea, a pesar de que no está tan bien, pues puedo mencionarle a otros para ver si sale lo que yo quiero. Y no es así. El dominio propio no es el control del discurso ni de los pensamientos, sino que es el control de la misma razón. El Señor Jesucristo es a lo que ha abogado por la misma iglesia, de que exista la razón, que exista la comprensión, que exista el amor entre unos y los otros. Y así tiene que ser, tiene que abundar en nosotros el dominio propio abarque todo eso, el amor y la razón de las cosas, para estar en paz unos con nosotros, porque no podemos estar en paz por la represión emocional o por no querer entrar en más disputas, pero pues Dios no quiere eso, quiere que estemos en paz bilateral o en este caso todos con todos, no nada más que allá Él con Dios, sino que somos hermanos y tenemos que estar en paz con Dios. Muchas gracias, hermano. Y también, además del enojo, también vemos el sentimiento de tristeza cuando el fallecimiento de Lázaro, que es el versículo más corto de la Biblia, que Jesús lloró. Así que vemos también cómo nuestro Señor Jesucristo mostró emociones, pero como bien dijo nuestro hermano, las supo canalizar y las supo cómo manejar correctamente. Así también debemos hacerlo nosotros, porque muchas veces, como bien dijo nuestro hermano, reprimimos esas emociones y va a llegar un punto en el que vamos a explotar o nos vamos a enfermar. Así que, mis hermanos, no tengamos ese miedo de contar aquello que nos aflige, sino en el momento justo tener esa confianza primeramente de hablar con Dios. Podemos estar horas y horas, y así hay que hacerlo, podemos hablar con Él mucho tiempo, y es como debe ser. Por más pequeña, por más minúscula que parezca la adversidad, hay que tener el tiempo de hablar con nuestro Señor Jesucristo y hacerle saber de todas aquellas cosas de las cuales estamos pasando dificultades. No sé si alguien más tiene un comentario. Hermano, como cuando volvemos un poquito a Apocalipsis capítulo 2, vemos cómo el Señor, que está en medio de su iglesia,
Fíjate lo que nota el Señor en los hermanos de Éfeso. Ve sus obras, ve su trabajo, ve su paciencia, ve su sufrimiento. Y en medio de todo eso, ¿no?, el Señor notó que lo que había empezado muy bonito, muy bien, muy entregados, fue necesario hacerles ver o abrir los ojos cuando les dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, ¿dónde está aquello con lo que iniciaste? Ya mencionaba en medio de su discurso, del estudio, a veces creemos que nomás es venir, sentarte, escuchar y irte y ya. No, o sea, hay muchas cosas que hacer, me cuento, hay muchas cosas que hacer para aprender. Entonces, el Señor está entre nosotros y Él está viendo las obras, el trabajo, la paciencia, el soporte, que era lo que estaba viendo con sus hermanos, pero se habían olvidado, ¿sí? A lo mejor no completamente del Señor, pero se habían olvidado cómo habían comenzado al principio. Y nos hacemos una pregunta a todos, ¿verdad? ¿Cómo empezamos nuestro cristianismo? Pues, que todos supieran, ¿verdad? Que yo soy cristiano, ¿verdad? Me convertí y empecé a trabajar, hermano, que te ayudo, que te apoyo, voy aquí, voy allá, vamos a repartir folletos. O sea, empezamos muy bien. Llegó un momento en que nos enfriamos, ¿verdad? ¿Sí? Si nos enfriamos, y ahí es donde buscamos, ¿dónde fue el momento que me empecé a enfriar? ¿Sí? Entonces el Señor lo nota, les hace ver, y dice, pues, arrepiéntanse y acuérdense de lo primero que hacían. Entonces yo creo que estamos preparando siempre, ¿sí? Porque sí es importante ese tipo de clases, porque nos hace ver, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento a poder entender dominio propio, lo que es, lo que significa y qué hay que hacer. Eso es. Así es, mis hermanos, recordando siempre nunca disipar ese fervor, ese ánimo, aún en todas las dificultades, estar aquí, estar gozosos y estar reunidos como hermanos para seguir adelante. Bueno, hermanos, dando gracias porque todo salió muy bien y que pudimos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar el rol de lo que sigue de esta mañana. Va a dirigir la cena, el himno para la cena nuestro hermano Irán Rodríguez. Va a dirigir la cena nuestro hermano Mario García. La oración por el pan nuestro hermano José Mario. La oración por el jugo nuestro hermano Martín García. La lectura por nuestro hermano Ariel Núñez. La predicación por nuestro hermano Jaime Salazar. El himno por nuestro hermano Daniel Rivera. Y la oración por nuestro hermano Luis Rodríguez. Nuevamente, el himno para la cena, nuestro hermano Irán, dirige la cena nuestro hermano Mario García, la oración por el pan, nuestro hermano José Mario, la oración por el jugo, nuestro hermano Martín García, la lectura por nuestro hermano Ariel Núñez, la predicación por nuestro hermano Jaime Salazar, el himno por nuestro hermano Daniel Rivera y la oración final por nuestro hermano Luis Rodríguez. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar un himno mientras bajan las hermanas, himno número 196, la hermosura de Cristo. La hermosura de Cristo deseo tener, es su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión, tu hermosura, oh Jesús, podré así tener. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión, tu hermosura, oh Jesús, podré así tener.
número 200, hermano. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Himno número 154, la tumba del Señor. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el Señor es tuyo, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó.
Buenos días, hermanos. Hoy, primer día de la semana, tenemos la bendición de participar en mandamientos que se nos han dejado establecidos a través de las Sagradas Escrituras. Ya hemos cantado himnos a nuestro Dios, ya se ha recibido la palabra en la Biblia de nuestro hermano y nos toca participar de la cena del Señor. Un mandamiento de mucho amor de Dios para sus hijos, que viendo la condición que estábamos, decide mandar a su hijo pagar la deuda que tú y yo teníamos. Y no sé si te has preguntado, yo creo que sí. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para recibir todo lo que recibió? Si Él no había hecho nada, absolutamente nada, el problema era nosotros. Nosotros debemos de haber hecho todo eso, pero nunca lo habíamos hecho porque no podíamos. Y teníamos que tener un amor tan grande como Él, ser totalmente limpios. Y vino a soportarlo todo. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso? Que lo hizo por usted y por mí. Valoremos lo que hicieron, lo que sí debemos de hacer, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que sí debemos de hacer es hacerlo como nos mandan las Sagradas Escrituras. Nos da dos elementos, el pan sin levadura y el jugo de uva. El pan sin levadura es en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue severamente golpeado, azotado, escupido. Dice la Biblia que su rostro no había parecer en él, ni hermosura le íbamos a ver. De que en su espalda aquellos fuertes latigazos que le dieron, que con aquellos látigos que tenían el hueso y plomo, cada vez que golpeaban, abrían, hacían surco y salían pedazos de carne. Pero lo hizo por usted y por mí. Derramó su sangre preciosa por usted y por mí. El jugo de uva es en memoria de esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Estemos atentos, no dejemos que nada nos interrumpa. Valoremos lo que un día hicieron por usted y por mí. Vamos a pedir a nuestro hermano que haga la oración por el pan sin levadura. Vamos a ver. Nuestro Padre Dios, que moras en los cielos, en esta hora le damos esta oración para pedirle a Dios que sea usted quien bendiga este pan sin levadura y bendiga a cada uno de mis hermanos que vamos a participar de él, haciendo memoria de aquel cuerpo maltratado y crucificado del Señor en aquella dura cruz. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos por el nombre de Cristo. Amén.
Y el hermano que haga la oración por el Oremos, Señor. Bendito Dios y Padre eterno, que estás en los cielos y en la eternidad, santificado sea tu santo nombre. En estos momentos, Padre, vamos ante su divina presencia para pedirle, Padre, que usted bendiga este jugo de la vida, que es en memoria, Padre, de esa sangre preciosa derramada en aquella dura cruz por nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Bendiga, pues, Padre, los que hemos de participar de este su mandamiento, pues todos se lo pedimos y agradecemos en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También tenemos la bendición de poder participar de un mandamiento muy hermoso de la ofrenda, de regresar un poquito de tanta bendición que nuestro Dios nos da. Esa bendición que nosotros ponemos en la charolita nos sirve para que siga la obra en este lugar. Decía una persona, digo, siempre darlo como si fuera para Dios. Hay que ser agradecidos porque Dios nos da. Yo sé que Dios no necesita el dinero porque todo es de Él. Nosotros nada más administramos las bendiciones que Dios nos da.
seamos agradecidos con aquel que lo da todo por nosotros y nos ayuda siempre a poder salir adelante. Nos dice ahí en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los actos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya tú y yo sabemos cuánto Dios nos prosperó, ya lo traemos aparte. Ahorita que pasen nuestros hermanos, recojan esa bendición. Vamos a orar para que nuestro Dios bendiga la ofrenda y preparemos ahí en Isaías 43, 1, 3, de los horarios, el número 101 de los horarios, Isaías 43, 1, 3. Vamos a orar, Señor. Bendito sea, Padre Dios, que está en el cielo, en la tierra y que nos acompaña en esta mañana, rogándole que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que vamos a participar de este mandamiento, que bendiga la ofrenda y bendiga nuestras fuentes de ingreso, nos dé la bendición de siempre poder participar de la ofrenda. Bendiga también a mis hermanos que no lo podrán hacer, que los ayude, que también puedan tener su ingreso para que tengan la bendición de participar de este mandamiento. Bendiga a nuestro hermano que le ministra, que siempre lo haga con ese amor como que usted nos tiene. Ayúdanos a valorar lo que usted nos da y gracias también por lo que nos da. Te agradecemos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. No temas, yo te redimí y te puse el nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. No temas, yo te redimí y te puse el nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. Buenos días, mis hermanos. Los quiero invitar a que tengan sus Biblias en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2. Es la lectura que me fue encomendada. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Palabra de Dios.